Hola, buenas noches. Es un placer para mí poder participar en este foro de donante vivo de riñón y quiero agradecerle especialmente al doctor Javier Mozo por haberme invitado a participar y poder compartir con ustedes la visión que tenemos nosotros con relación a las estrategias de expansión en donante vivo de riñón con fines de trasplante. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y entrando en materia, esta es la situación de los últimos años en Colombia relacionadas con trasplante de riñón. En la barra naranja se ve la producción de donante vivo y en la barra azul la de donante cadavérico. Y como vemos en Colombia, tiende a quedarse como estático la producción de donante vivo, que está alrededor de un 20% de los 3.848 trasplantes que están registrados en esta gráfica. No suma el total de casos y lo traigo a colación básicamente porque son los años en que se incrementó el número de trasplantes de donante vivo en Colombia. Y esto es lo que pasa en nuestro equipo de colombiana de trasplantes. De los 2.600 trasplantes que habíamos realizado hasta el cierre de 2022, el 30% de ellos son de donante vivo. De tal manera que el esfuerzo ha sido grande y persistir en esta tarea y que sea para nosotros uno de los programas bandera, creo que es lo que nos ha permitido lograr estos números. Obviamente, cuando uno habla de temas porcentuales, pues puede esto estar condicionado por el número total de trasplantes y años como los de la pandemia, el número de trasplantes de donante vivo de nosotros fueron mucho más bajo, lo que significó un crecimiento porcentual y no absoluto en el número de trasplantes de donante vivo. Todos los equipos de trasplantes tienen diferentes rutas para lograr tener un programa sólido en trasplante de donante vivo. Y yo lo que voy a hacer es compartirles lo que hacemos nosotros. Nosotros lo vemos en tres esferas. La primera de ellas es el tema corporativo. La segunda es el tema de equipo. Y la tercera es el tema relacionado con los resultados. Entonces, cuando vamos a la primera fase, que es el tema corporativo, nosotros realmente construimos 4 derroteros, los cuales pues voy a entrar a analizar en detalle. Pero pues en resumen son el compromiso, la idoneidad del talento humano, que existan unas metas y que existan unos indicadores de calidad que puedan ser revisados periódicamente. Entonces, cuando hablamos del compromiso, lo primero y más importante, a mi modo de ver, es algo que está dentro de nuestros pilares, que son las relaciones contractuales claras. Es decir, cuando nosotros firmamos un contrato con algún asegurador, número uno, o número dos, firmamos un contrato con un centro trasplantador, lo que estamos buscando es que no haya ningún tipo de limitación para que particularmente el programa de trasplante de donante vivo se quede rezagado con relación a lo que nosotros queremos. Y la otra etapa del compromiso corporativo es que el sitio donde nosotros vayamos a realizar los trasplantes y adicionalmente en toda la parte ambulatoria, en nuestras sedes en Colombiana de Trasplantes, contemos con toda la tecnología de última generación que permita poder llevar a cabo todos los trasplantes que nosotros creamos que se deben hacer. El segundo tema con relación al compromiso corporativo es el talento humano idóneo. Y no solamente, como ven ustedes aquí en la gráfica, el talento humano desde el punto de vista asistencial, sino es el talento humano en general, incluyendo todo el equipo administrativo. ¿Y por qué es importante? Porque si la decisión es corporativa, no tiene por qué fallar. Es decir, para nosotros no tiene sentido que haya alguien al interior de Colombiana de Trasplantes que esté
cuestionando de una forma poco adecuada o incluso en contra de los trasplantes de donante vivo. Entonces, si bien es cierto que necesitamos personal idóneo en las diferentes miradas, ese personal idóneo debe estar comprometido y debe creer en el proyecto de trasplante de donante vivo. Por otro lado, ya si vamos a particularizar los temas quirúrgicos, pues que nuestro personal completa su curva de aprendizaje tanto en la nefrectomía de donante vivo como en el trasplante del receptor. ¿Por qué es importante? Pues es importante porque de eso van a depender los resultados. Esto no quiere decir que nosotros no recibamos personas para entrenamiento, sí lo hacemos, pero siempre bajo la supervisión de alguien que ha completado la curva de aprendizaje y le puede garantizar al paciente y a nuestro equipo que el resultado va a ser exitoso. El tercer punto son las metas. Para nosotros es muy importante trazarnos unas metas desde principio de año y es parte de las reuniones más importantes que tenemos en el año, al final, en el último trimestre del año inmediatamente anterior, y es mirar cómo nos fue, particularmente en el tema de trasplantes, no solo en números, sino en resultados y trazarnos unos objetivos para el siguiente año. Estas metas no son modificables y creo que eso es un mensaje muy importante. Si nosotros hacemos un compromiso como equipo de trasplantes con Colombiana de Trasplantes, nos aseguramos que si nos han dado todas las herramientas para poder desarrollar el programa de trasplante de donante vivo, pues nosotros cumplamos con esos objetivos que nos han propuesto y que nosotros hemos aceptado. Por el otro lado están los indicadores de calidad. No tendría sentido nosotros hacer muchísimos trasplantes de donante vivo o muchísimas nefrectomías por laparoscopia de donante vivo con fines de trasplante si los indicadores de calidad no son buenos. Entonces nosotros tenemos unos indicadores que se deben cumplir y no desviarnos de la ruta y hacemos unas reuniones periódicas, pero hay unos cortes por CUS, los cuales nos permiten revisar cuáles han sido los resultados a corto, mediano y largo plazo, tanto del donante como del receptor, para mirar qué está pasando al interior de este programa. El segundo tema es el equipo. Entonces, dentro del equipo nosotros tenemos tres cosas básicas sobre las cuales nos concentramos todo el tiempo, que son tener unas guías claras, saber hasta dónde llegar y un proceso que cada vez tratamos de fortalecer más, que es el tema de educación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Las guías claras es muy sencillo. Es apenas lógico que todos los equipos de trasplantes tengan unas guías especiales para cada uno de los procedimientos que realizan. Pero, ¿dónde radica la importancia de estas guías? Y particularmente en donante vivo, que todos hagamos exactamente lo mismo. Sí puede uno encontrar algún equipo en el cual algún clínico o algún cirujano eh, se guíe por algún protocolo específico y se salga de la línea de lo que corporativamente se quiere. Entonces, pues es importante que las guías sean claras, que todo el mundo las conozca en detalle y adicionalmente que las aplique. Creo que lo más importante es eso. El segundo punto es hasta dónde llegar. Hasta dónde llegar son los límites que nos ponemos nosotros tratando de no fallar. Esto no quiere decir que en el camino, como la medicina es una profesión dinámica, no podamos eh, ampliar los procedimientos que vayamos a hacer. Pero les pongo unos ejemplos usuales. Número uno, ¿hasta dónde vamos a llegar con las variantes anatómicas? No me voy a meter ahí porque es un tema que el doctor Benavides va a revisar en la siguiente presentación. Sin embargo, nosotros sí sabemos hasta dónde llegar y todo el equipo lo sabe desde el principio. Si hay un paciente, por poner un ejemplo, que tiene más de 3 arterias renales, es muy probable que nosotros ese donante no lo tomemos.
y así con otro tipo de variantes anatómicas. Otra posibilidad es entrar a evaluar si vamos o no a participar en el donante pareado. Hoy nosotros decidimos que sí y estamos en proceso para poder desarrollar el programa y tener unos resultados buenos. Y finalmente las contraindicaciones que existen para ser donante de riñón, particularmente las que están resaltadas en esta gráfica, que son la edad, la hipertensión arterial y la diabetes. Con edad nosotros en general no tenemos mayor limitación siempre y cuando no haya una discrepancia muy grande en el grupo etario entre donante y receptor. Y eso digamos que no es tan difícil lograrlo y somos un poquitico más flexibles con la población pediátrica porque ya sabemos que esas brechas de edad pueden ser un poquito más amplias que en la población adulta. Pero si tenemos un donante añoso, nosotros no lo vamos a parar si no hay mucha incongruencia desde el punto de vista etario con entre donante y receptor. Pero con los otros dos sí somos bastante cautos. Nosotros no recibimos donantes que tengan ningún grado de hipertensión arterial, ni siquiera hipertensión de bata blanca por el riesgo de desarrollar hipertensión a largo plazo de esa persona. E igual con los diabéticos o prediabéticos. No avanzamos en esos casos y por eso es que les digo yo que es tan importante hasta dónde llegar. No tiene que el paciente llegar hasta la junta médica de decisiones cuando desde la primera mirada, la primera persona que revise el paciente encuentre o lo encuentre hipertenso o lo encuentre prediabético para definir que no está dentro de nuestro esquema y este paciente no debería ser tomado como donante. ¿Cuál es la razón por la cual no lo hacemos? Básicamente porque nosotros no somos EPS, somos una IPS trasplantadora y no tenemos control de esos pacientes a largo plazo. Y hemos tenido experiencias con algunas aseguradoras que los pacientes donantes terminan siendo manejados por medicina general y no por equipos de nefrología o equipos de salud renal que hacen un mejor control y dan unas indicaciones mucho más precisas a los pacientes. La tercera cosa con relación a la educación, al equipo, es la educación. Entonces nosotros la hacemos en tres dimensiones. La primera es educar al equipo y nos preocupamos porque haya educación continua todo el tiempo sin importar si hay apoyo o no de la industria farmacéutica. Hay algunas que son in-house y hay otras que son los congresos de trasplantes o de nefrología o de cirugía a la cual pues asistimos con regularidad. La otra es la educación a los pacientes. Sabemos que hay pacientes que llegan y que ni siquiera tienen clara para qué los han mandado cuando llegan a una evaluación para trasplante. Y más grave aún es que no tienen ni idea que pudieran ser trasplantados de donante vivo. De tal manera que para nosotros esto es una cosa muy importante. Y finalmente la educación a externos. Si nos hemos encontrado con equipos de salud en las aseguradoras que le dicen al donante, mejor que no sea donante, usted está muy joven, tiene toda la vida por delante, usted es mujer, qué tal que se embarace, una cantidad de cosas que no manejan con un conocimiento real acerca del tema de donación y del futuro del donante al hacerlo adecuadamente, por lo que nosotros nos preocupamos mucho por educar también a estas personas. Finalmente, el tema de los resultados. Entonces, los resultados nosotros creemos que es muy importante validarlos y socializarlos. Validar los resultados, pues hay muchas formas de hacerlo, con publicaciones, a través de estudios retrospectivos, observacionales, o incluso como hacemos también compartiendo la información con grandes centros de trasplante para comparar a ver cómo nos está yendo, como en este caso aquí en las gráficas que ven con América Latina o con el mundo, y mirar a ver si nosotros estamos por fuera de la línea. Ese creo que es la mejor retroalimentación que puede tener uno para llegar a un buen resultado. Pero eso no es todo. Lo importante es socializar los resultados y hay que socializarlos primero con el equipo. Es muy, pero muy importante. Si el equipo de salud o el equipo administrativo cree que los resultados no son buenos, a pesar de haber habido publicaciones que nosotros no socializamos, probablemente vaya a haber algo de resistencia y el programa no logre crecer como uno quisiera. E igual con las aseguradoras,
con personal externo, que es importante que se enteren que el donante vivo es una excelente oportunidad para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En resumen, como ven, realmente para nosotros es algo muy sencillo. Creo que ustedes lo verán de igual manera. Temas corporativos, temas de equipo y temas de resultado para nosotros son la clave para tener un programa fuerte en Colombiana de trasplantes de donante vivo. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Luis Manuel Barrera, soy cirujano de trasplante de órganos abdominales, trabajo en la unidad de cirugía hepatobiliar, trasplantes y rehabilitación intestinal del Hospital San Vicente Fundación Río Negro y soy en estos momentos un profesor y jefe del programa de subespecialización de cirugía de trasplantes de la Universidad de Antioquia. Cuando quiero darle las gracias a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y al doctor Mozo por esta invitación y por haberme contactado para dar esta importante disertación y cuando el doctor Mozo me contacta, me sugiere que en el escenario de aumentar el pool de donantes vivos, tratáramos un poco al respecto de los riñones derechos durante la nefrectomía laparoscópica de donante vivo y yo le explicaba a él que pues entendía que el riñón derecho era también una alternativa, pero que fuéramos un poco más allá de la evaluación del riñón derecho como una alternativa en la nefrectomía laparoscópica de donante vivo, sino también que evaluáramos otras alternativas que tenían en cuenta la función dividida, es decir, la función específica de cada riñón y la morfología de cada riñón y ese impacto cómo podría eventualmente tener ese impacto sobre los receptores de riñón. Y es por eso que esta charla decidimos colocarle el nombre Desafíos anatómicos en la selección de riñón de donante vivo. Este va a ser el derrotero que vamos a seguir durante nuestra presentación. Y empezamos con unos hitos históricos. Hace 50 años, el 19 de agosto de 1973, un grupo de disruptores, profesores de la Universidad de Antioquia y cirujanos del Hospital de San Vicente de Paúl de esa época se cansaron de ver morir a pacientes con enfermedad renal crónica terminal y después de intentar inicialmente trabajar montando las primeras máquinas de diálisis con la máquina que llamaban Grasec en esa época y trabajar mucho con accesos vasculares y fístulas arteriovenosas en perros y posteriormente en humanos, eh, buscaron la ayuda eh, con la Universidad de Denver y se formaron en la Universidad de Denver con el doctor Starsel y realizaron en esa época la primera nefrectomía abierta de donante vivo en Colombia y abrieron eh, el panorama y la historia de forma exitosa de nuestra historia en trasplantes. Para el 2004 se realiza, perdón, para 1995 Lloyd Radner realiza la primera nefrectomía laparoscópica de donante vivo en los Estados Unidos y no es sino hasta 2004 cuando en nuestro país el Grupo de Colombiana de Trasplantes en Bogotá realiza la primera nefrectomía laparoscópica mano asistida de donante vivo en nuestro país, abriendo también la historia en nuestro país para este tipo de procedimientos menos invasivos y con mayor impacto sobre la donación. No es sino 43 años después cuando en Antioquia se realiza la primera nefrectomía laparoscópica de donante vivo y esta también fue mano asistida, este es el equipo que la realiza y ahí en la mitad vemos a ese par de hermanos, a ese par de valientes que se dedicaron a sacar a su hermano y a nuestro receptor para sacarlos de ese paciente de diálisis. Y en el 2022 presentamos por lo que tengo entendido, en el Congreso de Acto, la primera experiencia de nefrectomía totalmente laparoscópica de riñón en Colombia con el grupo de la Universidad de Antioquia y el Hospital San Vicente de Fundación Río Negro. Este es básicamente el problema. Las tasas de donación en nuestro país no han mejorado en los últimos 10 años. Se mantienen básicamente entre los 7 y los 9 donantes por millón de habitantes.
en 2020 vemos cómo hay un descenso importante de este y hasta ahora nos estamos empezando a recuperar. Sin embargo, no logramos llegar ni siquiera a lo que estábamos antes de pandemia. Lo que sí les puedo decir es que a pesar de que ocurrió ese descenso importante en la tasa de donación por millón de habitantes, las listas de espera se han prácticamente triplicado en los últimos 10 años, casi llegando al techo de los 3.500 pacientes en lista de espera, y el número de trasplantes no aumenta, de hecho disminuyó en 2020, y esto no mejora la situación de sacar a los pacientes de lista de espera mediante el trasplante. Cuando comparamos trasplante de donante vivo con respecto a donante fallecido en riñones, vemos como hay una tendencia básicamente muy similar. Estamos entre los 600 y los 800 trasplantes, cae sobre el 2020. Hasta ahora nos estamos empezando a recuperar. Sin embargo, si es igual que la tasa de donación de nuestro país, no va a tener una mayor mejoría, pero lo que sí ha tenido un importante impacto y que ha tenido un ascenso relativamente lento, pero importante a pesar de pandemia, es los programas de donante vivo de riñón de nuestro país y particularmente desde el 2016 para acá. Y vemos como siempre, aunque en los reportes del Instituto Nacional de Salud hay entre 11 y 13 grupos reportando donantes vivos, hay aproximadamente entre 7 a 8 grupos que son los que tienen un volumen importante y una experiencia que ha permitido este desarrollo y que están empujando de forma importante la donación y las nefrectomías laparoscópicas de donante vivo, y esperamos que para el 2023 podamos llegar al techo por lo menos de los 250 trasplantados con donante vivo en nuestro país. Básicamente, para recordar que cerca del 28% de los riñones que vamos a utilizar van a tener alguna variante, es decir, uno de cada tres de los pacientes o de los donantes que vamos a utilizar van a tener alguna variante anatómica vascular y específicamente alguna variante anatómica arterial. 30% pueden ser en un solo lado y el 11% de las veces podemos llegar a encontrar inclusive variantes anatómicas arteriales bilaterales, lo cual genera un reto técnico bien importante para el cirujano que va a ser la extracción de este tipo de riñones. Aquí estamos viendo básicamente las variantes anatómicas más frecuentes: una arteria renal principal, una polar superior, unas arterias que son accesorias, que son de tamaño similar y que no son declaradas como aberrantes. Aquí hay una polar inferior y muy raro, cerca del 8% de las veces, y de hecho mucho menos que esto, podemos llegar a encontrar inclusive una polar inferior que puede llegar directamente a las ilíacas. Pero lo que sí les puedo decir es que cerca de entre el 75 al 78% de las veces podemos encontrar o la variante anatómica vascular más frecuentemente encontrada son variantes arteriales. Por otro lado, nos encontramos con otro reto técnico importante que son las variantes anatómicas venosas. Cerca del 16% de las veces nos vamos a encontrar con variantes anatómicas venosas y siendo la más frecuente las venas renales múltiples y generalmente son del lado derecho. Aunque en el lado izquierdo también pueden haber múltiples venas, no es la más frecuente, y la forma más frecuente de variante anatómica vascular venosa izquierda son lo que se denominaría variantes retroaórticas, que está clasificada en cuatro: una variante retroaórtica ortotópica, es decir, simplemente se va detrás de la aórtica, de la aorta; tipo 2, que es la unión de la vena renal izquierda, va directamente hacia la vena cava inferior, pero a nivel de L4, L5. La tercera es la circumaórtica, es un anillo aórtico que le da o envuelve completamente la aorta. Y por último, la unión de esta misma hacia la vena ilíaca primitiva ipsilateral. Y la tasa de estos tipos de variantes menos frecuentes que las múltiples venas puede estar más o menos entre el 3 al 3,5%. Es decir, que uno de cada tres o aproximadamente uno de cada cinco de los riñones que vayamos a utilizar o tienen una variante arterial o tienen una variante venosa.
Eso nos pone ante una situación que nos obliga a pensar si qué es lo que debemos hacer para extraer este tipo de riñones y si solamente es el criterio anatómico el más importante o la variante anatómica más importante. Entonces, cuando revisamos la literatura al respecto, encontramos que las recomendaciones de las guías CADIGO del 2017 sugieren que el riñón a extraer siempre sea el riñón izquierdo, porque tiene una relativa facilidad técnica por su pedículo venoso mucho más largo y que en los casos en los cuales se vaya a utilizar un riñón derecho, se tiene que utilizar por cirujanos con mayor entrenamiento, mayor experiencia, y que la procuración o la extracción de los riñones que tengan más arterias debería ser también tenida en cuenta con cirujanos de mayor experiencia, pero en ningún momento de la guía dice cómo, por qué o de qué forma hacerlo, sino simplemente vaya siempre detrás del riñón izquierdo, a menos de que usted no encuentre ninguna anormalidad anatómica, vascular o urológica que le impida ir por el riñón izquierdo. Lo mismo dicen las guías británicas, siempre utilice el riñón izquierdo, suponiendo que la longitud de la vena es más larga, es decir, siempre van detrás de la facilidad técnica y la decisión de utilizar otro riñón debería ser tenida en cuenta mediante grupos multidisciplinarios o reuniones multidisciplinarias. El libro de Morris, esta es la última edición, dice que cerca de solamente entre el 1 al 4% de los grandes centros utilizan riñones derechos durante las nefrectomías laparoscópicas de donante vivo. Y ellos aducen que básicamente las experiencias de antes del 2000 mostraban que los riñones derechos extraídos tenían mayor tasa de complicaciones en el receptor. Sin embargo, después del 2000, aparentemente esto se subsana mediante la movilización adecuada de la vena ilíaca externa o primitiva en el receptor, permitiendo una mejor colocación pues, de ese injerto derecho. Sin embargo, lo que está sugiriendo básicamente también el libro de Morris es vaya detrás del riñón izquierdo, mire que la tasa o la frecuencia de riñones derechos extraídos en los Estados Unidos es no más del 4%. Y pues nuestro país no se queda, de hecho, cuando le preguntan o hacen esta encuesta publicada por el doctor Koch del grupo de Rotterdam, que hacen una encuesta a los diferentes centros, a 13 centros europeos, al respecto de la razón por la cual utilizan esos riñones derechos, generalmente dice es que el riñón izquierdo tiene o múltiples vasos o hay una estenosis en ese lado, o el riñón derecho es mucho más pequeño, es lo menos frecuente, o inclusive el riñón derecho es más fácil y ese es el menos frecuente de las razones por las cuales van al riñón derecho. Es decir, miren que la extracción del riñón derecho depende más de que el riñón izquierdo tenga alguna situación que no me permite utilizar el riñón izquierdo. Y aquí no nos vamos muy lejos. Esta es la experiencia del Grupo de Colombiana de Trasplantes, es un trabajo muy bonito en el cual evalúan su experiencia de nefrectomías de trasplante renal en nefrectomías mano asistidas con respecto a una sola arteria o múltiples arterias o múltiples variantes vasculares. Y lo que quería señalar acá básicamente es que ellos el 10% de las veces utilizan riñones derechos, ¿sí? Para ellos no hay diferencia entre utilizar o tener variante vascular o no, sus resultados son prácticamente los mismos comparados, pero lo que quería señalar acá es que siempre, la mayoría de las veces, o en el 90% de las veces, utilizaban riñones izquierdos y no yéndome muy lejos, también aquí ocurre algo similar con el grupo de Valle Lili, que hace una publicación reciente, en el cual también publican 78 nefrectomías laparoscópicas, totalmente laparoscópicas, en este caso en particular, y el 96% de las veces nuevamente hacen o utilizan el riñón izquierdo. Llama la atención también que a pesar de que siempre o la mayoría de las veces utilizan riñón izquierdo, encuentran cerca del 32% de las veces alguna variante vascular que no les importa y hacen la reconstrucción
siempre utilizando el riñón izquierdo. Es decir, no, siempre la tendencia es a la lateralidad, pero no les importa la variante vascular. Entonces, en conclusión hasta este punto, la recomendación de la guía y hasta ahora lo que han presentado los norteamericanos, los europeos y nuestra experiencia local es siempre vamos por el riñón izquierdo y los centros con experiencia en reconstrucción vascular van a extraer los riñones con múltiples vasos, inclusive de forma laparoscópica, y su implantación no tendría mayor problema en la medida en la cual tengan experiencia en reconstrucciones microquirúrgicas. Pero evaluemos entonces específicamente qué dice la evidencia al respecto de si implantar riñón derecho e izquierdo, pues justamente la experiencia posterior en los 2000. Este estudio es una revisión sistemática del doctor Wang, publicada en Clinical Transplantations en el 2015, en el cual hace una evaluación de 15 estudios, de los cuales se recolectaron 3.073 pacientes entre enero del 2000 y enero del 2014, y lamentablemente solo se encontraron un RCT, lo demás fueron estudios retrospectivos, por lo cual no se pudo hacer un análisis metaanalítico, pero lo que sí logró evaluar básicamente fue una sumatoria de las potenciales complicaciones comparadas entre derecho e izquierdo y otros desenlaces importantes, y lo que se encontró en ese estudio fue que hubo comparando riñón derecho con respecto al izquierdo. El riñón derecho tiene una menor pérdida sanguínea, tiene un menor tiempo operatorio, aparentemente, y esto no es muy claro porque dicen que las complicaciones, fueron complicaciones globales, hubo mayor tasa de complicaciones interoperatorias en la nefrectomía del riñón izquierdo. Sin embargo, en el receptor específicamente, el impacto no tuvo mayor diferencia. En el donante, la conversión de cirugía laparoscópica abierta no hubo mayor diferencia entre derecho e izquierdo, y específicamente en el receptor, la estancia hospitalaria fue similar, la función retardada del injerto fue similar y la pérdida del injerto al año fue similar entre derecho e izquierdo. Este estudio posterior a esa revisión sistemática presenta esa comparación entre el riñón derecho e izquierdo, hacen la misma evaluación, es una de las, creo que es una de las series más grandes en estos momentos, por lo que tuve la oportunidad de hacer esta revisión, más de 1.850 nefrectomías laparoscópicas, totalmente laparoscópicas del grupo de Kumar en Nueva Delhi, en India, comparan entre derechos e izquierdos y no encontraron diferencias entre tiempos operatorios, entre tiempos isquémicas, entre estancias hospitalarias, entre tasas de complicaciones, que pues, son todas las reportadas finalmente para una nefrectomía laparoscópica, pero no hubo inclusive muertes en el grupo de riñón derecho. Entonces, esto confirma el hallazgo anterior encontrado en la revisión sistemática de que riñón derecho o izquierdo no tiene diferencias en términos de extraer el riñón de forma laparoscópica, en impacto directamente tanto el donante como sobre el receptor. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Si el problema no son riñones derechos o izquierdos, entonces probablemente la situación es que haya diferencia con respecto a variantes vasculares. Este artículo fue publicado en el 2016, es una de las series más grandes, importantes publicadas, es una serie europea publicada por el grupo de Rotterdam en Holanda, en el cual evalúan cerca de 900 de 95 pacientes, 951 nefrectomías laparoscópicas de donante vivo, y hacen la misma evaluación de si hay alguna complicación comparando las riñones implantados con una sola arteria o con una sola vena, comparado con aquellos que tenían múltiples arterias o múltiples venas. Evidentemente, en la misma situación no va a haber o no hubo diferencias en términos de complicaciones tanto en el donante como en el receptor. Solo van a encontrar algo claramente esperado, un aumento en el tiempo operatorio en las nefrectomías de las riñones de múltiples arterias. Este es una revisión sistemática mucho más reciente, justamente intentando hacerse la misma pregunta. Es publicado por el doctor Brudeau del grupo de nefrología en Francia, el World Journal of Urology,
Y lo que encontraron básicamente aquí, encontraron 16 estudios evaluando justamente eso, evaluando si variantes vasculares tenían algún impacto sobre donante o receptor en la implantación con respecto a isquemia caliente, conversión, tasa de transfusión, DFG, complicaciones arteriales ureterales o pérdida del injerto al año. Y lo único que encontraron fue que la tasa de complicaciones para los riñones con variantes vasculares estaban 1.3, pero cuando lo compararon con una sola arteria, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si no es el riñón derecho o izquierdo un problema, porque inclusive puede ser inclusive más rápido sacar el riñón derecho, y no hay problemas con sacar riñones con variantes vasculares, ¿por qué entonces deberíamos irnos a una pregunta mucho más específica? Es con respecto a evaluar el volumen en la disfunción renal dividida de estos riñones. Y lo que sí se ha encontrado es que la longitud de los riñones por tomografía o por ecografía tiene muy buena correlación desde el punto de vista funcional comparado con los renogramas. Y nosotros decidimos ir un paso más adelante gracias a los software que van apareciendo en términos de medición volumétrica que nos logran predecir en términos de que 1 centímetro cúbico de un injerto o de 1 gramo de injerto es similar a 1 gramo del injerto. Es decir, podemos nosotros predecir el peso de ese injerto que vamos a utilizar. Y lo que queríamos evaluar, lo que se evaluó, por ejemplo, en este estudio publicado en Nature, en Scientific Reports en 2022, es la comparación de la volumetría renal con respecto a la función renal dividida evaluada mediante un renograma con DTPA. Evaluaron aquí, el doctor Idum evaluó 835 pacientes, 835 donantes, en los cuales les hizo tanto la angiotomografía y la volumetría y posteriormente les hizo una comparación con respecto al renograma. Aquí ellos toman la determinación de armar dos grupos. El primer grupo es en el cual tanto hay una concordancia entre el volumen o el tamaño del riñón es similar al del renograma, y utilizan evidentemente ese grupo concordante, van a utilizar el riñón, le dejan al donante el mejor riñón de acuerdo a volumetría y función. Y en el grupo discordante lo que utilizan es decir que puede haber un riñón más grande pero con menor función o viceversa, y ese es el grupo discordante que en ese grupo concordante cerca del 69% de los pacientes hacían parte de ese grupo concordante, el resto obviamente estaba en el discordante. Y lo que hicieron en ese grupo discordante fue utilizar o de forma no aleatorizada, simplemente por preferencia del cirujano, tomaban o utilizaban el riñón que tuviera mejor volumen, o a un grupo que prefirió utilizar la funcionalidad para implantar o coger el riñón que tuviera, dejar al paciente con el grupo, con el riñón que tuviera mejor función. Y posteriormente hicieron un gráfico de correlación de Pearson entre los dos grupos, tanto concordante y discordante, evaluando la volumetría renal en términos de porcentaje y la función renal en términos de DTPA, y vemos que la correlación de estas dos pruebas tiene una muy buena correlación, que se encuentra con una coeficiente de correlación de Pearson de 0.484, lo cual es bastante bueno y esto fue estadísticamente significativo. Y en esta gráfica de Bland estamos evaluando que la mayoría de los eventos están dentro del 95% del intervalo de confianza, lo cual le da una validez y una adecuada correlación tanto a la volumetría de la tomografía con respecto al renograma por DTPA. Es decir, que nosotros seguimos con la buena correlación en términos de longitud, tamaño, comparado con la función renal por DTPA. Entonces ya sabemos cómo morfológica y funcionalmente estamos teniendo el paciente, pero entonces ¿de qué nos sirve tener el centímetro cúbico o el gramaje o predecirlo?
para el receptor. Justamente este artículo que está publicado en el 2005 en el Journal of American Society of Nephrology fue un artículo muy bonito en el cual evaluaron los grupos, es un grupo multicéntrico, este artículo fue un estudio multicéntrico, tres grupos, Nantes, Grenoble y Estrasburgo, evaluaron 964 pacientes, específicamente en riñones de donante fallecido, y evaluaron el peso del injerto y la función de ese injerto en el tiempo, y establecieron una relación peso-injerto, peso-receptor, y esa relación quisieron evaluar cómo se comportaba en el tiempo. Y lo que se encontraron es que una relación por debajo de 2 tenía un aumento de la filtración glomerular de 2,67 por año, y que en el tiempo de aproximadamente 10 o 5 o 15 años podía tener altas tasas de hiperfiltración. Es decir, algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo, una masa glomerular pequeña con un receptor de importante peso va a tener riesgo de hiperfiltración, y aquí evidentemente lo estamos cuantificando. No solamente hay hiperfiltración, sino que se hace evidente la proteinuria en aquellos que tienen una razón por debajo de 2 comparado con aquellos que tienen una razón por encima de 4. Es decir, el hecho de que tengas injertos de gran tamaño en receptores pequeños no va a tener mayor impacto en términos de hiperfiltración o proteinuria comparado con tener injertos pequeños con receptores de amplio peso. Entonces, el número mágico de esta razón es 2. Y por último, con respecto a esta evaluación de volumen, función dividida de cada uno de los riñones que potencialmente podemos extraer, eh, cuánto es potencialmente el gramaje que podemos tener, pues obviamente también esto nos lo muestra evidentemente la guía británica, en el cual ya sabemos que la función renal de una persona normal o de un donante, perdón, de un donante, va a decaer en la medida que va pasando el tiempo, y que posteriormente de los 40 años, por cada década que va pasando, pues la función renal pues va cayendo 6,5 mililitros minuto, o en las mujeres hasta 7,9 mililitros minutos por cada década que va disminuyendo. Es decir, que nosotros potencialmente en el tiempo podemos utilizar riñones con tasas de filtración, perdón, donantes con tasas de filtración glomerular por debajo o en los 80 por debajo de 80, para receptores que potencialmente pudieran tener esa misma función. Es decir, la edad también cumple un papel fundamental en la estimación y en lo que podríamos calcular como un criterio fundamental en la selección de riñones en la función dividida. Entonces, vamos a parar por un instante. Ya tenemos esos cuatro conceptos anteriormente nombrados, y ahora vamos a utilizar este caso. Esta es una mujer de 33 años que le quiere donar a su hermano de 22 años eh, su riñón. El receptor pesa 50 kilogramos. La donante, la mujer de 33, no tiene ninguna comorbilidad, tiene un peso de 54 kilogramos. Su índice de masa corporal es en 24,3, la creatinina está en 0,73, y la tasa de filtración glomerular estimada está en 102 mililitros minuto. Es decir, cumple los criterios de acuerdo a las guías norteamericanas y a las guías británicas. Pues en la ecografía inicial encontramos que tienen los dos riñones y que no hay alteraciones corticomedular, es decir, que podemos proceder finalmente con los demás estudios. Le hacemos el angiotac, y en el angiotac nos encontramos esto: un riñón derecho que tiene una arteria renal principal y una accesoria, es decir, dos arterias renales, y un riñón izquierdo que, aunque tiene una arteria renal principal, tiene una bifurcación muy temprana a 5,5 milímetros del origen, aquí vamos, miren el riñón izquierdo, una bifurcación muy temprana eh, de esa arteria. Posteriormente le hacemos el renograma con DTPA y encontramos que el riñón izquierdo, además de que tiene una bifurcación temprana, eh, depura mucho más comparado con el riñón derecho.
Opciones específicamente para este caso, para esta donante. La opción A es, hombre, se descarta por variante anatómica, tiene en el riñón derecho dos arterias, en el riñón izquierdo casi como si tuviera dos arterias, busca otro donante, no nos parece seguro. La opción B es, se usa como donante vivo, pero se hace abierto, y como recomienda la guía, voy detrás del riñón izquierdo por tener una arteria renal única, y pues si yo no me tengo mucha experiencia en nefrectomía laparoscópica de donante vivo, pues puedo potencialmente inclusive dejar un solo pedículo vascular mediante la técnica abierta. La opción C es, se usa como donante vivo, se hace laparoscópico, uso el riñón izquierdo, que es la recomendación finalmente de la guía, es porque tiene la vena más larga y potencialmente, si tengo la experiencia de esto, puedo tener una sola arteria para realizar. Entonces, la pregunta con todos los cuatro conceptos anteriormente compartidos es si hay alguna otra alternativa para el caso anterior. El algoritmo que les voy a presentar a continuación es la forma en que evaluamos la forma de utilización de los riñones en nuestra institución. Y el principio fundamental aquí es cuidar el donante. El donante siempre se tiene que quedar con el mejor riñón, con el que mejor depura y con el que mayor volumen tiene. Entonces, nuestro algoritmo comienza con la volumetría renal. Es decir, evaluar cada riñón por separado y evaluar su gramaje o evaluar sus condiciones. Si la diferencia entre el volumen del riñón derecho o izquierdo es menor del 10%, ahí sí evaluamos las variantes anatómicas. Si el riñón no tiene ninguna variante anatómica, posteriormente utilizaríamos el criterio de facilidad técnica, que de acuerdo a las guías, el izquierdo es el de mayor facilidad técnica por la longitud de su vena. Ahora, si la diferencia por volumetría es mayor del 10%, entonces utilizamos el renograma con DTPA para evaluar no solamente el volumen, sino la depuración dividida de cada uno de esos riñones. Si la función dividida de ese riñón está por encima de los 45 mililitros minuto y la volumetría o la razón peso injerto, peso receptor está por encima de 2, se extrae el riñón que eh, se extrae el riñón, perdón, eh, que tenga menor volumen, no importa, y menor depuración, no importa si tiene variantes anatómicas. En cambio, si el paciente tiene en la renograma por DTPA la función dividida, una depuración por debajo de los 45 mililitros minuto, y en la volumetría la razón peso injerto, peso receptor es por debajo de 2, hay un riesgo importante y se debe reconsiderar la donación. Y se tendrá que evaluar edad del receptor y peso del injerto nuevamente para mirar si realmente ese riñón de volumen más pequeño, sin importar la variante anatómica, va a beneficiar o va a poner en riesgo a nuestro receptor. Y en ese caso en particular, sí descartar finalmente ese riñón. Entonces, para esta aproximación diferente, implica que siempre tenemos que hacer una evaluación funcional, morfológica y volumétrica dividida. Esto que le estoy mostrando a continuación son volumetrías renales que nosotros hacemos en nuestros programas de reconstrucción, los hacemos inclusive nosotros los mismos cirujanos, en el cual podemos nosotros predecir cuál va a ser el peso de ese injerto con las tomografías que utilizamos. Y yo ya puedo saber que en el caso de ese paciente que les acabo de presentar, la relación peso-injerto, peso-receptor está por encima de 2, es decir, que yo podría utilizar con toda tranquilidad, por ejemplo, el riñón derecho para dejarle a la receptora el riñón izquierdo, que es el de mayor volumen y el de mejor depuración. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es una fortaleza vascular y microquirúrgica importante para la reconstrucción. En este caso, ese es el riñón de esa paciente. Es un riñón derecho con las dos arterias, como le señalábamos, es volumétricamente menor,
pero su relación peso injerto, peso receptor es adecuada. Y aquí vemos cómo estamos reconstruyendo las dos arterias, cortesía del doctor Jaime Ramírez, que está en estos momentos realizando la reconstrucción de forma muy pulida de esas dos arterias, sin ninguna implicación o impacto sobre el receptor, como lo veíamos en los estudios previos. La primera experiencia la presentamos el año pasado en el Congreso de ACTO, la actualizamos y este es el primer hallazgo que nos llama la atención. Mientras que los otros centros siguen de alguna manera la recomendación que se dan en las guías CADIGO y en las guías británicas, nosotros tomamos una determinación de más que facilidad técnica, cuidar en todo momento al donante, ¿sí? Y aquí vemos cómo cerca del 47% de las veces que nosotros hacemos nefrectomías totalmente laparoscópicas para la extracción de nuestros injertos para nuestros receptores, utilizamos riñones derechos. Y cerca del 25% de las veces encontramos variantes vasculares, las cuales reconstruimos sin ningún problema. Es decir, que el problema no es riñón derecho o si variante vascular. La situación es dejarle siempre al receptor, perdón, siempre al donante el mejor riñón que tiene, el mayor volumen y la mejor función. Y aquí estamos haciendo la evaluación justamente de si hay alguna diferencia en términos de características del donante y impacto en el receptor, si el paciente tiene variante o no tiene variante, es decir, una arteria, una vena o más de una arteria o más de una vena, y encontramos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, donde sí vamos a encontrar una diferencia estadísticamente significativa justamente en esto, en la diferencia mayor del 10%. ¿Qué quiere decir? Que obviamente podemos utilizar, o en la mayoría de las ocasiones podemos utilizar variantes, riñones con variante vascular, pero que tengan un menor volumen. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Vemos que, por ejemplo, el riñón derecho, que lo utilizamos en el 47% de las veces, tiene menor volumen, pero esto no tiene ningún impacto en los desenlaces del receptor como isquemia caliente, isquemia fría, sangrado, estancia hospitalaria o creatinina o inclusive mortalidad de los receptores o inclusive los donantes. En conclusión, la nefrectomía laparoscópica es la alternativa más apropiada para aumentar el pool de donantes vivos, sin lugar a duda. Ni la lateralidad ni la variante vascular deberían precluir la nefrectomía laparoscópica en donante vivo. El principio fundamental debería de alguna manera cambiarse en el sentido de que no es la facilidad técnica, sino cuidar al donante en términos de que hay que dejarle al donante el riñón que tenga el mayor volumen y la mayor depuración. Recordemos, un mal resultado al corto o al largo plazo en un donante sí afecta la donación de otros candidatos. Y recordemos también, una depuración dividida por debajo de 45 mililitros minuto y o una relación peso injerto, peso receptor por debajo de 2, no descarta del todo la donación, pero tiene que evaluar en ese caso en particular edad y peso de su receptor antes de descartar ese riñón. A todos ustedes, muchísimas gracias y estamos abiertos a responder todas sus inquietudes. Buenas tardes a todos. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes el modelo de donación renal cruzada que tenemos implementado en Argentina. Este programa surgió a partir de la necesidad de equipos de trasplante y de pacientes con algún grado de incompatibilidad con sus donantes vivos de poder trasplantar en forma cruzada. Se aprobó por resolución de INCUCAI la número 435 del año 2017.
El objetivo general de este programa era la implementación del mismo para permitir la donación de renal vivo relacionado en caso de incompatibilidad biológica entre el donante y el receptor. Dentro de los objetivos específicos fue la de definir criterios de inclusión y exclusión de este programa, reglamentar el ingreso de los equipos autorizados para llevar a cabo este tipo de trasplantes, implementar el registro en nuestro sistema informatizado e instituir un protocolo de funcionamiento. Lo primero entonces que consensuamos con nuestra comisión asesora técnica de trasplante renal era qué requisitos deberían tener aquellos establecimientos que pretendieran llevar a cabo este tipo de programas. Entonces, dentro de los requisitos se les pedía cierta experiencia, por ejemplo, haber desarrollado como mínimo 10 trasplantes renales de donante vivo en los últimos 2 años previos a la solicitud al ingreso al programa para pacientes adultos, en el caso de los pediátricos, 5 trasplantes de donante vivo en los últimos 2 años. También se definieron criterios de inclusión de parejas en el programa, los criterios de selección y de priorización. Entonces, los criterios de inclusión, el primero, y quizás esto puede ser observado por otros países en los cuales este criterio no existe en los programas de trasplante renal cruzado, es que para Argentina la inclusión de una pareja en este tipo de programas debería tener un vínculo de familiaridad, es decir, ser el donante que ingresaba al programa con cada paciente debía ser un donante vivo relacionado de acuerdo a lo que nuestra ley de trasplantes establece, que es hasta el 4º grado de consanguinidad. Es decir, que no pueden ingresar a este tipo de programa donantes vivos vinculados afectivamente o directamente donantes vivos que no se conocen como el donante altruista o el buen samaritano. Luego de este primer gran criterio de inclusión, que obviamente va a limitar el ingreso de parejas, están la incompatibilidad de grupo sanguíneo entre donante y receptor, o bien tener un crossmatch positivo entre el donante y el receptor, presencia en el paciente de anticuerpos contra antígenos no deseados en el donante, un mismatch donante-receptor de mayor o igual a 5 en cuanto al HLA, diferencia de edad entre donante y receptor superior a 20 años y una diferencia de peso o match de peso superior al 30%. Entonces, dentro de los criterios de inclusión, también se aclaraba que un mismo receptor podrá vincularse a uno o más donantes vivos relacionados. Lo que les decía anteriormente, que el vínculo donante-receptor se tiene que encuadrar en las disposiciones del artículo 22 de nuestra ley de trasplantes, es decir, tener una vinculación de hasta el 4º grado de consanguinidad. Solamente podrán ingresar a este programa de donación renal cruzada aquellas asociaciones donante-receptor de vivo relacionado que tengan al menos un criterio, de inclusión y ninguno de exclusión. Y el potencial receptor con él o los donantes deberán contar con, obviamente, el apto médico de cada equipo de trasplante. Los criterios de exclusión, obviamente por oposición a los de inclusión, ser un donante vivo no relacionado, es decir, no están vinculados como nuestra ley lo establece, contraindicaciones para el trasplante del receptor, o bien contraindicaciones para la donación de orden médico, ausencia de un apto para trasplante por parte del equipo médico, o bien ausencia de un consentimiento informado que lo debe firmar
tanto el donante como el receptor en forma previa a ingresar al programa. Y luego se definieron los criterios de selección, con los cuales el sistema informático va a cruzar las parejas. La selección va a ser por grupo sanguíneo compatible, por ausencia de antígenos no deseados en el donante, y en el caso de los receptores pediátricos solo se cruzarán con donantes de 50 años o menos. La priorización se definió de la siguiente forma. En el caso de presentarse más de una pareja compatible por los criterios de selección que mencionamos anteriormente, se va a establecer un puntaje por cada par de parejas. Un puntaje especial del receptor de la pareja 1 más un puntaje especial para el receptor de la pareja 2. Y el desempate se va a dar. Supongamos que tenemos el mismo puntaje en dos parejas, con dos posibles parejas. Se priorizará cuando las parejas de los distintos equipos de trasplante pertenezcan a la misma provincia, y si esto sigue empatando el score, entonces se sumará el tiempo en diálisis de ambos receptores, y esos serán los criterios de desempate. ¿Cómo se genera el score? Si el grupo sanguíneo es 0, se suman 5 puntos. Si el paciente tiene un PRAM mayor o igual al 80%, 3 puntos más. Si el PRA es mayor o igual al 50%, 2 puntos más. Si el paciente tiene menos de 18 años, va a tener un puntaje adicional que ya lo da nuestra resolución de distribución renal con órganos de donante fallecido. El tiempo en diálisis se adicionan medio punto por año. El mismatch o el puntaje por mismatch A, B y DR con el donante receptor cruzado, como lo otorga nuestra resolución de distribución de donantes fallecidos. Con respecto al DQ, nosotros no distribuimos por DQ donantes fallecidos, pero en este caso se piden dentro de la información inmunológica de cada donante y receptor. Si tiene 0 mismatch, adiciona 2 puntos. Y si tiene un mismatch, solo 1 punto. La diferencia de donante y receptor cruzado de menos de 10 años suma 4 puntos, y entre 10 y 20, 2 puntos. Y la relación de peso donante-receptor o el match de peso, si es del 15%, también suma 2 puntos. Entonces, luego de la combinación de las dos parejas, que eso se hace a través del SINTRA, que es nuestro sistema informático y se los voy a mostrar en un ratito, una vez que hacemos, digamos, el entrecruzamiento y aparecen dos parejas potencialmente compatibles, se notifica a los centros de trasplante implicados. En el caso puede ser de que las parejas pertenezcan a un mismo centro de trasplante o a diferentes centros de trasplante. En esta segunda instancia, los distintos centros de trasplante tienen un plazo de 7 días en donde deberá intercambiar informes completos de los donantes de cada pareja a fin de conocer sus características antes de hacer los crossmatch contra donantes. Una vez que cada equipo de trasplante acepta al donante propuesto, se va a proceder a hacer el crossmatch entre los pares constituidos, obviamente por CDC y citometría del flujo, y ambas pruebas tienen que ser negativas. El INCUCAI o cada uno de los organismos provinciales de procuración que tiene Argentina acordarán la logística de envío de muestras de sangre, sobre todo cuando los equipos pertenezcan a provincias diferentes. Entonces el INCUCAI es el encargado del traslado de muestras de sangre a los centros necesarios para hacer los crossmatch en cada centro. Las instituciones involucradas se encargarán de
localizar al donante seleccionado y en un plazo de 15 días se enviará al centro de trasplante del receptor dicha muestra. Obviamente que los crossmatch solo pueden hacerse en laboratorios que estén autorizados por el INCUCAI o por las autoridades sanitarias de cada provincia. Los centros en los que se realizarán los trasplantes van a ser los responsables de la evaluación prequirúrgica de las parejas cruzadas y el seguimiento del donante vivo y de su receptor va a quedar a cargo de cada equipo de trasplante. Cuando, por el motivo que fuere, quedara anulado un ciclo de trasplante cruzado, el jefe o el subjefe del equipo que anule el ciclo deberá informar al INCUCAI vía correo electrónico y este notificará al otro centro implicado. Con respecto a la logística, estos detalles se tienen que tener en cuenta. La nefrectomía del donante se va a realizar en la institución de trasplante del receptor. Asimismo, los procedimientos de trasplante renal cruzado deben llevarse a cabo en forma simultánea, con comunicación directa entre ambos equipos del inicio de ambas cirugías de ablación. Es decir, que acá lo que se traslada es el donante al centro de trasplante del receptor y obviamente tiene que haber una coordinación perfecta para iniciar las dos cirugías de ablación en forma simultánea. Ahora bien, consideramos algunas situaciones o escenarios no favorables y qué haríamos en ese caso. En el caso de que un riñón se hace la extracción y no se puede trasplantar por problemas inherentes al receptor, lo que está previsto es que el mismo va a ser distribuido en la lista de espera renal de receptores de donante fallecido de la jurisdicción donde se hizo la ablación, sobre todo para cortar los tiempos de isquemia. Es el organismo provincial de procuración, deberá garantizar la logística y los medios para el acondicionamiento, embalaje y traslado del órgano del lugar de ablación al equipo de trasplante. La otra situación podría ser si un receptor no puede ser trasplantado por la causa que fuere y ya se realizó el trasplante en la pareja cruzada. Lo que está previsto es que el mismo va a tener prioridad en la lista de espera nacional de donante fallecido por debajo de los receptores en categoría de último acceso vascular, porque obviamente ese paciente, entre comillas, donó su donante y no pudo ser trasplantado y tiene que ser compensado. Entonces, si uno hace un resumen del programa, se hace el registro de la pareja donante-receptor incompatible conforme a los criterios de inclusión que tiene definido el programa. El sistema hace la selección a partir del grupo sanguíneo y antígenos, ausencia de antígenos a evitar. Una vez que hace esa primera selección, se da el puntaje, se prioriza por los puntajes que definimos a cada pareja. Si se acuerda que se aceptan los donantes propuestos, se lleva a cabo los crossmatch donante-receptor cruzado y finalmente el trasplante simultáneo. Nosotros al principio de este programa, que la resolución es del año 17, pero lo cierto es que la implementación informática fue a partir de fines del 18, casi principios del 19, habíamos previsto hacerlo 4 veces al año, pero lo cierto es que con la posibilidad de tener todos los datos en el Sintra la podemos hacer cuando queremos. Obviamente, si no se incorporan muchas parejas, uno puede repetirlo las veces que quiera, pero no necesariamente el resultado puede ser favorable. Entonces, resumiendo, un equipo de trasplante A tiene una pareja donante-receptor que es incompatible por algún punto. El equipo de trasplante B tiene otra pareja donante-receptor con algún grado de incompatibilidad. Ambos equipos ofrecen sus donantes, se pueden cruzar y hacer los trasplantes simultáneos. Y
los dos escenarios no favorables ante la imposibilidad de implante del riñón ablacionado, por un lado es que el receptor de ese riñón que no se implantó va a tener prioridad en la lista de espera de donante fallecido a nivel nacional luego del último acceso vascular, y el riñón ablacionado se va a distribuir en la lista de espera de la provincia y la región donde se ablacionó el órgano. Vamos a algunas fotos de nuestro sistema informático que le pueden ilustrarles cómo se implementó el programa. Nosotros ingresamos al Sintra, obviamente no tiene acceso la población general al sistema, sino usuarios con algún tipo de acceso en general. Estos acceden a la mirada, al usuario de consulta, a los equipos de trasplante y el INCUCAI como usuario operador, ¿no? Entonces tenemos varios programas implementados. El programa con donante cruzado es uno. Acá yo les muestro una lista, no puedo mostrarla sin problemas porque no hay datos sensibles, de las parejas que están registradas. Al día de hoy, o hasta hace unos días, había 19 parejas registradas en este programa. No todas estaban completas los estudios, ves que el sistema va avisando si hay algún dato en el receptor o en el donante que falten, pero vamos a entrar en uno particularmente. Este es un paciente que está, obviamente estamos ocultando los datos, que recibió en el año 2008 un trasplante con donante fallecido y que se lo inscribió nuevamente en lista de espera en el año 2022. Paciente hipersensibilizado. Cuando miramos los estudios inmunológicos del paciente, fíjense que tiene un crossmatch contra panel del 100%. Y también tiene registrados todos los antígenos a evitar contra un donante. Cuando miramos el proceso de donación con donante vivo de este mismo paciente, se registra el donante vivo que es incompatible con este receptor por presencia de antígenos no deseados en los donantes vivos que han probado, en este caso con este. Se cargan todos los datos de ese donante, los antecedentes, el grupo sanguíneo, la serología, también el HLA que pide DQ y DP, inclusive que nosotros para los trasplantes con donante fallecido o con donante vivo relacionado fuera del programa no son necesarios. En este caso, tanto al donante como al receptor le piden A, B, C, DR largos, DQ y DP. Entonces, en lugar de la lista de parejas registradas, ahora entré en la distribución de donante cruzado. Nosotros hicimos 22 cruces hasta ahora, desde la implementación del programa. Fíjense que, bueno, están todas cerradas estas implementaciones. Vamos a entrar en una para mostrar, pero ustedes ven, acá yo puedo generar el nuevo cruce cuando quiera. Vamos a mostrar los cruces que se hicieron. Acá estos están ocultados porque son datos de los donantes y receptores. Pero vamos a entrar en este cruce que es un cruce compatible. Ven que esto muestra a la pareja 1 y acá ponen, por ejemplo, que comparten grupo sanguíneo, que tienen un puntaje de 5,5 y aclaran qué es lo que le va dando por cada ítem.
por el match de edad 4 puntos, por tiempo en diálisis 0,5. No recibe nada por hipersensibilizar a esta pareja. Y el match HLA le da un punto, el peso ninguno y puntaje por DQ ninguno. Acá está el HLA del donante propuesto. Y en este caso, el equipo de trasplante descartó esta propuesta. Vamos a ver la pareja 2. Pareja 2, de vuelta, comparten grupo sanguíneo, tiene un puntaje de 7,5, por edad, match de edad 2, por tiempo en diálisis 3,5. No era un hipersensibilizado, tenía por match HLA 2 puntos, ninguno por peso y tampoco por match TQ. Y también lo descarta el otro equipo. Bueno, desde la implementación del programa solo pudieron llevarse a cabo un par de trasplantes cruzados con mucho éxito. Y lo cierto, lo que nosotros, por lo menos le pasa a Argentina, es que a los equipos les cuesta bastante conseguir la autorización de las coberturas en salud para poder hacer todos los estudios inmunológicos. Y por eso creo que por eso y por la restricción de que solo pueden registrarse parejas que tienen algún vínculo desde la familia, es que este programa no ha crecido en forma exponencial. En general, las experiencias de otros países que uno ve en nuestros países, como Estados Unidos o países de Europa, tiene que ver, o Canadá, tiene que ver básicamente con que dentro de la legislación está prevista la figura del buen samaritano para hacer una cadena, o se permite el entrecruzamiento de parejas con donantes vivos no relacionados, que en principio, y por lo menos para Latinoamérica, y particularmente yo voy a hablar por Argentina, creo que sería una situación de riesgo el permitir el trasplante con parejas no relacionadas, de riesgo vinculado digamos, a poner en una situación crítica digamos, el altruismo y el desinterés en la donación. Claramente habría conflicto de intereses. Bueno, les agradezco por su tiempo y su atención y estoy a disposición para las preguntas que pudieran surgir. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecemos desde el Ministerio de Salud la oportunidad de poder participar en este espacio de discusión y desde la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud les enviamos un saludo de parte de la directora, la doctora Claudia Vargas, que en esta oportunidad pues no les pudo acompañar, pero en nombre de ella estaré participando el día de hoy. Voy a hablarles un poco sobre lo que consiste esa meta de lograr una regulación para la donación variada en Colombia. Mi nombre es Edwin Antonio Cárdenas Villamil, soy profesional especializado de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. Los aspectos importantes para lograr esta regulación se pueden dividir en tres. Sería inicialmente los aspectos legales, luego unos aspectos éticos y finalmente unos aspectos técnicos que nos darían todo el soporte para poder permitir obtener estos componentes anatómicos, estos órganos, como una alternativa para la donación de la lista de espera que existe en Colombia. En cuanto a los aspectos legales, es importante tener en cuenta que en Colombia existe un respeto por la dignidad humana, que es un aspecto que está consignado desde la Constitución Política de Colombia en el año 91
en el artículo primero, y en el artículo 17 ya nos indica que se debe prohibir toda trata de seres humanos en todas sus formas. Si seguimos este esquema de una pirámide de Kelsen, entonces encontramos que en guía normativa los siguientes son las leyes, y tenemos una ley desde el año de 1979 donde se indica que todo acto terapéutico que involucre el traspaso de órganos o tejidos no debe constituir un riesgo para el donante, distinto de aquel procedimiento que conlleve a la extracción, y tampoco debe implicar un riesgo para el receptor. Esto ya se decía en el año de 1979. Luego, en el año de 1988, en Colombia se establece la posibilidad de obtener órganos por presunción legal de donación, pero también se indica que es posible obtener los órganos de una persona viva, que siempre y cuando estos órganos sean simétricos o pares y que sirvan para una implantación inmediata. Posteriormente, en el año 2004, se establece en Colombia la prohibición expresa de la donación cuando existe algún tipo de compensación económica, y se tipifica esto como un delito. Entonces, esto es una gran herramienta que tenemos en el país, porque claramente tenemos una ley que modifica el Código Penal y que establece unas penas cuando se presenta este tipo de delitos. Y luego en el año 2016, esta ley del 2004 ratifica el tema de que la donación debe ser de carácter altruista, y que estas donaciones no deben generar ningún tipo de vínculo familiar, legal o económico con el receptor. Siguiendo con la jerarquía normativa, tenemos el decreto 2493 del 2004, en donde el artículo 16 establece los requisitos que debe cumplir una persona que quiere donar en vida en Colombia. Estos requisitos dicen que esa persona debe ser mayor de edad, que no se encuentre en estado de embarazo, que goce de plenas facultades mentales y de un buen estado de salud, que debe mediar un consentimiento informado expreso ante un notario público, y que debe existir un concepto favorable del Comité Institucional de Bioética. Y finalmente tenemos que en el año 2005, la resolución 2640 estableció una definición para lo que sería el donante vivo relacionado y no relacionado. Sin embargo, en estos momentos en el país, eh, por las condiciones técnicas y legales, se avanzó en la utilización del donante vivo relacionado, cuando existe algún tipo de vínculo genético o emocional con el receptor. Y esto se debe a que no necesariamente deben existir otras condiciones, no solamente las legales, sino también los aspectos éticos y los aspectos técnicos, como vamos a ver más adelante. Ahora hablemos un poco de los aspectos éticos. Ya autores muy reconocidos en el tema del tráfico de órganos, como Francis del Mónico, nos decía que la creciente utilización de donantes genéticamente no relacionados podría abrir un campo en la gran complejidad ética, al agudizarse el riesgo de distintas formas de comercialización de órganos. Entonces podemos observar que en este tipo de donación es muy importante tener en cuenta estos aspectos éticos. Ya he mencionado muchos de ellos que se encuentran consignados en nuestra Constitución, como la dignidad humana, pero otros como la justicia, la solidaridad y la equidad, incluyendo también el relacionado con la transparencia, que es el derecho que tiene la población a conocer cuál es el destino final de estos órganos, tejidos o células que han sido donados, obviamente conservando el anonimato. Cuando digo es el derecho que ellos tienen a que se les informe finalmente de una forma
con protección de los datos personales, de una forma, digamos, muy resumida, de que existe en el país un esquema que garantiza que no existe ninguna violación a los derechos humanos. Esto de alguna forma se ve retribuida en que la población siente confianza en su sistema de salud, siente confianza en su organización de donación y trasplantes, y por lo tanto se ve reflejada en un incremento en la favorabilidad de la donación. Pero quizás para este tema específico es importante tener en cuenta otros aspectos éticos como los siguientes. El primero de ellos es la voluntariedad, ¿sí? Y dentro de la voluntariedad encontramos que es necesario que las personas tengan la posibilidad de decir sin ningún tipo de coacción, eh, expresen su decisión frente a la donación en vida. El otro criterio es la no maleficencia. Ya veíamos que para que ese donante pueda convertirse en ello, es necesario que goce de una plena salud, tanto física como mental, y que este procedimiento no le conlleve a un deterioro en su estado de salud. El tercero, la gratuidad. Decíamos que es necesario que no medie ningún tipo de transacción económica entre este tipo de procedimientos y que simplemente esté motivado por un movimiento altruista por beneficiar a los demás, que es el que llamamos beneficio, ¿sí? Finalmente, tenemos el altruismo, es decir, la motivación por ayudar a los demás, y luego la autonomía. Veíamos entonces que era necesario cuando se expresaba esa voluntad de donar, en este caso ser mayor de edad, porque de alguna forma el Estado garantiza que en ese rango de edad puede expresar fácilmente sus opiniones y en este caso, pues ser donante de órganos en vida. Finalmente, para poder llevar a cabo este proceso de donación es necesario tener unos aspectos técnicos que nos van a brindar el soporte para la implementación de este programa en el país. Y estos aspectos técnicos son los que se han desarrollado en otros países, principalmente en Estados Unidos y en los países del norte de Europa, donde esta modalidad de donación ha tenido un gran auge, inclusive por encima de la modalidad del donante fallecido. ¿Y cuáles son esos aspectos técnicos? El primero de ellos, tener centros hospitalarios autorizados y con la capacidad para llevar a cabo estos programas. Por eso, desde el punto de vista profesional, es necesario evaluar si se requieren o no criterios adicionales a los que ya consigna la norma de habilitación en el país, para poder definir si estos servicios quirúrgicos cuentan con la capacidad para hacer el trasplante renal con donante vivo no relacionado. ¿Y cuáles son, por ejemplo, uno de esos criterios? La posibilidad que exista en los servicios quirúrgicos el recurso humano y las condiciones técnicas para hacer nefrectomía mínimamente invasiva, como la laparoscopia o la mini lumbotomía. Estos procedimientos, que son los que de alguna forma la literatura describe, son aquellos que de alguna forma favorecen la recuperación idónea del donante vivo. Y también tendrá que evaluarse la necesidad si el recurso humano requiere algún tipo de experiencia o formación adicional para adelantar la realización de estos procedimientos. Otro aspecto técnico que debe evaluarse es lo relacionado con la construcción de documentos de consenso entre los miembros de todos los programas, donde se definan cuáles son esos lineamientos para tener en cuenta para que estos programas cuenten con el nivel elevado de calidad y seguridad, tanto para los donantes como para los receptores. Entonces, estos documentos técnicos
deberán incluir estudios mínimos que se realizan tanto al donante como al receptor y algo muy importante, y es la evaluación psicológica de ese donante. Si efectivamente la motivación que tiene esta persona para poder suministrar ese órgano es eminentemente altruista y no existe ningún otro tipo de motivación como puede ser la económica. Además, tendrá que evaluarse si no existe ningún tipo de alteración en su esfera mental que lo esté motivando a, a la realización de la donación de órganos. Una vez se cuente con este documento o este protocolo definido de manera consensuada, se podría adelantar un proceso de donación en vida. También es necesario que se definan dentro de estos documentos cuáles son los criterios a tener en cuenta en cuanto a las diferentes modalidades para el donante vivo, ya sea qué criterios se van a tener en cuenta cuando se trata, por ejemplo, del donante cruzado entre dos parejas o cuáles serán los criterios para la asignación de un órgano dentro de una lista de espera cuando se trata, por ejemplo, de un donante samaritano, que es aquel que de manera voluntaria y altruista decide donar uno de sus órganos para poder ayudar a esa lista de espera que existe en el país. Y finalmente tendremos que construir un documento de consentimiento informado específico para este tipo de procedimientos y que sea un consentimiento informado construido desde la experiencia de los diferentes centros. Como tercer aspecto técnico, encontramos la necesidad de que se construya un registro nacional de donantes vivos. Este registro deberá contar con todos los datos de las personas que en vida han expresado su voluntad de ser donantes vivos. Además, este registro podrá determinar qué establecimientos se encargarán de evaluar estos donantes y cómo podrán ser los diferentes intercambios que se pueden hacer entre los centros hospitalarios inscritos a la organización. Entonces, como ustedes pueden ver, estos aspectos técnicos son muy importantes para poder garantizar que no se trate de ningún tipo de donación que esté vulnerando los derechos, ya sea del donante o que exista algún tipo de motivación económica ilegal que esté de pronto transgrediendo los principios éticos del país. Adicionalmente, es importante definir claramente qué institución en el país va a hacer la vigilancia y control de estos tipos de procedimientos, también con el fin de determinar que no se trate de un caso de turismo o de tráfico de órganos. Con todo esto, podemos tener las siguientes conclusiones, que voy a dejarlos a ustedes el día de hoy para que las evaluemos y podamos discutir sobre ellas. La primera de ellas es que es necesario actualizar la regulación para permitir la donación altruista cuando no existe ningún tipo de relación genética o emocional entre el donante y el receptor. Pero un aspecto muy importante que ya existe en los otros países donde ya existe esta modalidad de donación es que se defina claramente quién va a ser la entidad encargada de financiar los cuidados de ese donante. Otro aspecto es también la definición de las coberturas, por ejemplo, de las aseguradoras, para que no exista ningún tipo de discriminación en la eventualidad de que estos donantes decidan adquirir algún tipo de seguro de vida. La segunda conclusión que podemos encontrar es que es necesario que ustedes, desde la academia, desde las sociedades científicas, evalúen la necesidad de si se requieren o no criterios adicionales a los que ya existen en los servicios quirúrgicos por habilitación para realizar el trasplante renal con donante vivo. Como les decía, si es necesario definir si esta institución que lo va a hacer requiere algún tipo de eh, tecnología adicional o formación adicional en el caso
trasplantólogos, de las personas que lo realizan, para garantizar que realizan técnicas de nefrectomía mínimamente invasivas, como veíamos que es la laparoscopia o la mini lumbotomía. Esto es importante tener en cuenta porque en los centros que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, claramente cuentan con estas capacidades y por lo tanto se mitiga cualquier tipo de riesgo que pueda existir tanto para el donante como para el receptor. La tercera conclusión consiste en que es necesario construir desde la organización central documentos de consenso que definan, entre otros aspectos, los lineamientos técnicos para la evaluación psicológica, como veíamos, y los criterios para la asignación dentro de la lista de espera de los receptores. Y finalmente, les mencionaba que hay que definir con claridad las competencias que deben tener los organismos de inspección, vigilancia y control frente al incumplimiento de los aspectos legales, éticos y técnicos, incluyendo la protección contra el tráfico de órganos. Es importante mencionar que en estos momentos el Ministerio está fortaleciendo la regulación de la donación y el trasplante de órganos y es la oportunidad para que ustedes de manera participativa nos puedan orientar en la construcción de esta regulación, donde uno de los aspectos que estamos haciendo es definiendo con claridad cuáles son las competencias que deben cumplir estos organismos de inspección, vigilancia y control. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las competencias de las secretarías de salud y la competencia que tiene la Superintendencia Nacional de Salud. Muchísimas gracias por la atención prestada y entonces estaré atento a cualquiera de las inquietudes que puedan surgir. Buenas noches.